Ahora ya estamos. Buenas tardes, Raquel. Raquel Buenas tardes, Nadia. García, bienvenida a este espacio de la ACF, Asociación Abogados Colaborativos de Familia. Estamos encantadísimos de recibirte y de que nos ilustres con otra nueva perspectiva de la solución de conflictos y nos vas a contar algún tip para poder tratar con los clientes en nuestro despacho, para poder llegar a acuerdos, ser un poquito más conscientes y poder hacerlo más fácil, en definitiva, que es de lo que se trata, ¿no? Entonces, bueno, antes de compartir la presentación, quería presentarte. Raquel Saez García, no me lo has dicho, pero empezaste derecho. Empezaste derecho Nadia, que nos conocemos hace mucho hace tiempo mucho tiempo, y exacto. efectivamente empecé derecho y al cabo de unos meses dije, esto no es lo mío. Y mira tú Eh, por dónde hoy. Estás aquí ante muchos abogados, exactamente. Pues sí, te encaminaste a hacer Bellas Artes, eres licenciada en Bellas Artes por la Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid. Tienes un doctorado en pintura y un máster en conservación preventiva de obras de arte. Y todo eso al final te ha llevado a ocuparte de liderazgo y de creatividad para el desarrollo humano a través del arte, cosa que me parece súper interesante. Así que no sé, yo lo primero que pregunto a la gente que traemos es, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Cómo has llegado a dirigir tu trabajo al desarrollo humano partiendo del arte? Explícanos un poquito. En realidad ha sido una evolución natural de mi trayectoria. Cuando yo decido dejar la carrera de Derecho fue una cuestión de vida o muerte, literalmente. Pasé por un momento de crisis muy profunda entre la espada y la pared, así lo sentía. Es decir, o hacía algo que realmente era mi vocación o que sentí como una fuerza impulsora mm, que me llevaba a hacerlo, era imposible que hiciera otra cosa y vi que a mí el arte me salvó la vida, literal, porque si llego a continuar estudiando derecho o haciendo algo que a mí no me gustara, que no sintiera que fuera parte de la esencia de mi ser, pues sinceramente eso iba a provocar en mí un cataclismo y también en las personas que me rodeaban, por supuesto. Así que para mí el vencer esas fuerzas y esas barreras que entonces en la educación y también la educación familiar impiden que hagas algo vocacional, ha sido un aprendizaje de vida, ¿no? El apostar, el decidir, el tener determinación. Y cuando empiezo a estudiar Bellas Artes y al cabo de un tiempo consigo acceder al Museo Thyssen como restauradora, conservadora y como divulgadora, tuve la oportunidad de aunar tres vertientes: mi amor por el arte para conservarlo, restaurar, que implica investigar e intervenir, es decir, las dos tendencias en el mundo de la restauración de pintura es: si eres restaurador, es una persona que interviene directamente en la obra; si eres conservador, pues haces que la obra se conserve, ¿no? Mediante unos parámetros con tal de no intervenir. Es como la medicina, prevenir antes que curar. Y he podido comprobar que esto no solamente con las obras de arte, con las personas es fundamental. El tener o el generar un ambiente donde podremos conservar y conversar en un ambiente sano. El arte lo propicia, el arte es un ámbito puro de la creatividad. Todos los ámbitos son creativos, no están limitados solamente a los campos artísticos o científicos, que están muy relacionados, sino que el ser humano es en sí una fuente, ¿no? de pensamiento creativo. Hay mucha confusión con este término. Pero bien, después de estos 15 años de trayectoria en el museo, pues tuve la oportunidad a la hora de divulgar no solamente la colección, sino mis conocimientos como restauradora y como investigadora en los procesos creativos del artista, pude transmitirlos de tal forma, ¿no? O me lo planteé para que la empresa entendiera que el proceso creativo, el proponerte llegar a una solución, no es solamente algo del artista, sino que también es de la empresa y de nuestro quehacer diario. Y de ¿A qué ahí refieres con eso? No lo entiendo.
Todos trabajamos para solucionar problemas. En cualquier ámbito, Pienso ¿no? que tenemos una trascendencia. En cualquier ámbito, a lo mejor, Sí, si tu todo hay. ámbito es algo industrial repetitivo, pues estás ayudando a una cadena de valor. Pero profesionales como nosotros que ofrecemos servicios, creo que un servicio lo que propone es una aportación de valor, solucionamos un problema y si ese problema genera un bienestar, una mayor trascendencia para la persona, pues habremos ido más allá de nosotros mismos. Y creo Ah, que genial. ese es el mayor beneficio que podemos aportar a la humanidad, el poder aportar ese valor que trasciende a nosotros. Y desde ahí es lo como contemplo el arte, porque creo que el arte es una vía de desarrollo humano que nos permite elevar nuestro pensamiento, elevar o tocar nuestra sensibilidad, conectar con nosotros mismos, a la vez que nos permite conectar con los demás. El momento que entramos en una experiencia del encuentro, pues precisamente no son esos momentos en los que hacemos un paréntesis en el día y si vamos a un museo, galería y realmente nos dedicamos a contemplar, vamos a sacar provecho de esa experiencia, de alguna forma u otra. No todo el mundo es igual de perceptivo y de sensible, pero en mi opinión o desde mi experiencia he comprobado que esos momentos cambian a las personas y que al acercarlo desde un lenguaje metafórico, ¿no? En el que nos podemos poner en el papel de la empresa o en el papel de profesional de lo que uno ejecuta, pues veo que es un medio que transmite muy bien, que se cuenta, ¿no? Lo que llaman ahora el storytelling. Gracias al arte podemos conseguir un storytelling muy anecdótico que va a quedar en nuestra memoria. Y aquí estamos para aprender y si podemos aprender de una forma fácil, amena y que disfrutemos, pues qué mejor. Mejor, claro, Esa es exactamente. la forma, ¿no? En la que se propone o en la que yo veo que el arte y la creatividad nos puede ayudar mucho a todos los profesionales. Qué guay. Ujú. Vale, pues vamos a poner una presentación. A ver Sí, si soy capaz. Un momento, un momento, un momento, un momento. Aquí. Ay, que me pierdo. Un y momento. Compartir. sobre todo, más que nada, es Mm, por dar un poco unos esquemas en los que nos podamos. sí, lo estáis viendo, ¿no? Ujú. Sí, Lo vale. estamos viendo. ArtThink, que es tu marca, ¿no? Es mi programa educativo, Ujú. educar a través del arte, educar en pensamiento creativo a través del arte. Vale. Y ahora nos vas a decir nosotros qué pintamos aquí. Pues pinta muchísimo, porque como la creatividad no es algo reservado para los artistas, sino que lo que decimos que es en realidad creatividad es poder solucionar un problema. Es decir, cómo hacerlo de la forma más fácil, más ágil y que realmente aporte una solución nueva. Cuando hablamos de creatividad es crear algo que no está hecho, pero tiene que ser crear algo con valor. Por lo tanto, muchas veces pensamos que la creatividad se da por un impulso, por un momento de inspiración, por supuesto, eso sucede, o que viene de forma inesperada, también puede suceder. Es decir, nos viene una idea y dices, "Ah, pues no sé cómo me ha venido hasta la cabeza, pero esa chispa, ¿no? Por eso está simbolizada por la bombilla, porque de repente hemos visto la luz, hemos dado claridad a algo que había en nuestro pensamiento. De hecho, hay tres cualidades muy importantes de las personas creativas. Creativas somos todos, pero quiero decir que podemos identificar ese acto o ese momento de creatividad en la perspicacia, el ingenio o sencillamente el humor. Ah, El humor es uno de los, siempre hemos dicho, ¿no? Que aquella persona que tiene humor es una persona muy inteligente. Bueno, hay estudios que sí que dicen que la inteligencia, el coeficiente intelectual pueden ir con la creatividad, pero muchos desestiman que haya una relación real, ¿no? Entre coeficiente intelectual y creatividad. Por lo cual, yo parto de los estudios de Eduardo Bono. Eduardo Bono parte de que todos, absolutamente todos, somos creativos. Lo que pasa es que no nos han educado a pensar o a generar ideas para dar con una solución o una idea novedosa que nos procure algo mejor.
sí que estamos muy asentados en el pensamiento lógico y nos han educado, y de hecho son expresiones que escuchamos, ah, pues qué lógico que hicieras algo así. No, yo te entiendo, y cuando decimos te entiendo, es que comparto ese pensamiento lineal y lógico y esas razones por las que lo has hecho. Pero hay alternativas, hay otras formas de mirar las cosas y también son igualmente válidas, sobre todo si nos llevan menos tiempo, si nos dan una mejor resolución, si son más ágiles, por tanto más económicas, y por lo cual, como dice Eduardo de Bono, la creatividad no es un lujo, es una necesidad lógica. Y Es este, decir que, ay, perdóname. no, No, perdón, es decir, sí, nosotros los abogados estamos acostumbrados a tener un pensamiento lógico y lineal, y tú nos dices que utilizando la creatividad podríamos ampliar quizás esas opciones para los clientes o hallar soluciones más originales o más creativas, pero que eso también se enseña, ¿no? Eso es lo que tú también ofreces a tus clientes, ¿no? eso es. Muchos seguramente conocéis la lluvia de ideas. Ujú, ¿No? Es como, vamos a pensar, a ver qué se nos ocurre. Bueno, sí, es un medio, pero es un medio, como considera Eduardo de Bono, no es tan efectivo, porque no estamos guiando con un propósito. Porque hay una cosa muy importante de la creatividad. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Parto de un propósito para un fin. ¿Cómo puedo llegar a ello? ¿Qué maneras existen de llegar a ello? Voy a poner un ejemplo muy superficial, pero muy básico para que todos lo entendamos. Hoy en día, si tú quieres ir a un restaurante o alguna dirección, coges el móvil, lo metes en Google y dices, quiero ir hasta tal dirección. Es muy fácil que te ofrezcan dos o tres maneras de llegar, ujú, ¿verdad? ujú, Te dice cuál es la más rápida. Siempre ujú, te va a hablar cuál es la más rápida y otras dos opciones. En las otras dos opciones puedes encontrar más o menos tráfico. Pero ujú, todos tenemos una percepción y unos valores por los que vamos a decidir hacer una cosa u otra. Si en ese momento mi prioridad es llegar cuanto antes, escogeré la ruta más corta. Si mi prioridad es disfrutar del camino, voy a escoger el camino más bonito por el que llegue. Ya no me importa llegar en poco tiempo. Es decir, siempre tenemos varias opciones. Lo que te ha ujú, hecho el Google Maps es dar una variedad de opciones para ir de A a B. ujú, El pensamiento lateral es, estoy en A, ¿cómo puedo llegar a B? Pero no en el camino lógico que ya conozco, porque aquí es muy fácil quedarme. Y aquí, en este pensamiento lógico lineal, yo sigo pensando y pienso que la única solución es esta. A lo mejor ujú, si abrimos el ángulo, vamos a encontrar opciones laterales, que es lo que se conoce como pensamiento lateral, para poder tener un abanico de opciones. ujú, Esa es la propuesta de Eduardo de Bono. Y para abrir ese abanico de opciones hay que cuestionar, porque una de las claves de de la creatividad es la curiosidad, es decir, preguntarnos y llevar una pauta de preguntas que nos lleven a abrir el pensamiento a conocerlo de otra manera. ujú. Si seguimos con la presentación, Nadia. Sí, sí, porque si no, Sí, nos podemos, porque me pero parece tan aquí no estoy yo interesante. muy bien, o espero, ¿no? Que podamos ver en qué consiste eso de ser creativo. No Eso. menospreciemos el término, no es solamente de artistas, arquitectos, esos son ámbitos en los que, digamos, lo artístico se emplea, pero no Mm, quiere decir que solamente lo creativo es artístico, no, es mm, artístico. mm. Fíjate, la palabra arte, que es una de las cosas que yo quiero, vamos, impulso, ¿no? Para que se conozca, arte en la antigüedad se definía como aquella habilidad que ejercitamos para llegar a un determinado objetivo. Nada que ver con la concepción actual. Claro, pero ahí podemos hablar del arte del derecho, del arte de los negocios, del arte de la agricultura, del arte de la Wow. gastronomía. Es una habilidad que tú desarrollas, una habilidad. Por supuesto, concebimos el arte como la creación de algo bello y único, porque lo tiene, pero en la antigüedad ese ars o techné, esa técnica, está precisamente concebido, ¿no? como
para desarrollar una habilidad para la que tenemos un objetivo que lograr. Ujú. Qué bueno, Entonces, genial. desde este paradigma vamos a romper, digamos, ¿no?, las creencias que tenemos sobre arte y pongámonos en que somos creadores y que podemos llevar esa habilidad hacia un objetivo. Ujú. Genial. El artista se plantea esa idea en su cabeza que es totalmente abstracta, tiene que plasmarla. Vosotros como abogados tenéis una idea sobre lo que tenéis que resolver y luego hay que llevarlo a la práctica y tener el resultado Oh, deseado por vuestro cliente y por vosotros. claro. Ah, qué bueno. Ese es el proceso creativo. Eso es Pues lo bueno, ¿no?, que podemos aprender a ordenar. genial. Pues vamos a ello. ¿Sabes cómo estructurar tus ideas para resolver problemas? Pues yo creo que ya te digo yo, no, No, no no. nos han enseñado. Fíjate que nuestra educación es yo tengo razón y tú no. Sí, O sea que ya, para empezar, tenemos una educación en que estamos súper seguros y convencidos de que nuestra opinión es la válida. Y ahí empieza la confrontación. Vamos a avanzar y vamos a ver un poco más. Fíjate, otros métodos de negociación que hablan, ¿no?, de cómo se puede ser asertivo, cooperar y llegar a un compromiso, ¿no?, para llegar a esa negociación. Es verdad que aquí tenemos cuatro prototipos, ¿no?, de carácter, que puede ser el que elude, el que no es cooperativo porque es tímido y prefiere eludir, el cooperativo, pero a lo mejor es demasiado complaciente, por lo cual no tiene una capacidad crítica. Está el competidor, que el competidor va a ser quizá el que quiera conseguir solamente lo suyo, y luego está el colaborador para conseguir ese compromiso, ¿no? Y tenemos estas, digamos, estas fuerzas, ¿no?, entre tímido y asertivo o no cooperativo y cooperativo. Estos son actitudes y ángulos que podemos aprovechar para la negociación. Sin embargo, yo considero que es muy importante, vamos a pasar a la próxima diapositiva, el poder tener en cuenta qué temperamento nos rigen. En el mundo del arte, y hoy no he traído aquí una obra, pero dentro de la medicina hipocrática se hablaba de los fluidos en el ser humano. Y según cómo tengamos esos fluidos, tenemos un temperamento u otro. En realidad tenemos los cuatro. Hay dos predominantes. Y también podemos, digamos, identificar a las personas tal y como se presentan, si son más tranquilos, más comedidos o si tienen una fuerza, ¿no?, más extrovertidos, que a lo mejor pueden ser como personas que se muestran con mucho ímpetu. Ahí tenemos al colérico o el sanguíneo. El colérico, que suelen ser los jefes, son personas de objetivos a cumplir, son impacientes normalmente. Es verdad que tienen una gran capacidad resolutiva, son tremendamente astutos, muy productivos, por eso suelen ser personas que les colocan en puestos directivos. El sanguíneo es el gran relaciones públicas, el que necesita, digamos, mostrar su extroversión y su carácter, mientras que el flemático es una persona que le caracteriza la tranquilidad, el movimiento, ¿no?, en su cuerpo es mucho más lento. Suelen ser personas muy conciliadoras, y el melancólico son personas que en realidad lo que buscan es el aportar al ser humano. Es decir, el crear ese para qué, que muchas veces el resto de los temperamentos no lo ven. Según cómo se presenten, podemos identificar hacia dónde va una persona u otra. Y yo pienso que es muy Ay, conveniente, no te no, preocupes, no. tener en cuenta también si vamos a tener una persona que puede tener, digamos, esa em, predisposición para ser colaborativo o no. Y no entraremos mucho en los temperamentos, que es un asunto, un tema que me apasiona y que creo que nos puede dar muchísimas claves para poder equilibrar la balanza, sobre todo cuando nos dirijamos, en el caso de un colérico o de un sanguíneo, saberles llevar, porque son personas que su propia fuerza y energía hay veces que no las permiten estar en el momento, y, sin embargo, llevar a la acción al flemático y al melancólico. Por lo cual, creo que es un tema muy interesante, pero que ya entraríamos en una cualidad, ¿no?, de estudio del ser humano más en profundidad. Pero como Es vamos a decir, pensar.
Sí. Tú lo que estás diciendo es, o sea, este cuadro que nos estás presentando es simplemente para que en un momento dado, o sea, habiendo, digamos, aprendido todas estas técnicas, veamos a los clientes que tenemos delante, Ujú. veamos más o menos cómo se comportan y en función de eso adoptar una técnica u otra. ¿Eso es a lo que te refieres? Bueno, en cuanto a los temperamentos, identificarlos vendría muy bien para saber cómo tratarles. Cada uno necesita Mm, una cosa. Hoy no iba a ajá, entrar en ello, pero sí que es importante, opino que es muy importante saber cómo poderles llevar. Por ejemplo, vale. el, si trazáramos una X en este mapa, digamos que tenemos aquí, ¿no? Los que más chocan. El colérico pocas veces aguanta un flemático o un Mm, sanguíneo o un melancólico, porque no entienden su paradigma de vida. Pocas veces, mm, ¿no? Y muchas veces nos los podemos encontrar unidos, que también es muy sorprendente, pero hay uno que domina más que los otros. Tenemos los cuatro ujú. y se pueden activar los cuatro si nosotros nos lo proponemos, pero por tendencia natural dominará uno más que otro, o dos mejor. Vale. Vale, vale. O sea, es un poco también ver a qué es lo que nos enfrentamos para ver de una forma más racional y más estructurada poder ofrecer el servicio mejor, realmente. Sobre todo porque se les nota, o sea, todos cuando llegamos vamos a crear una primera impresión Ajá. y, y saber con quién, si estamos con un colérico o un sanguíneo, pues a lo mejor puede ser más complicado, no siempre, ni muchísimo menos, no quiero generalizar, porque depende mucho del caso y de la persona, del abogado, como sea. Pero bueno, que tengamos en cuenta, según cómo nos hable, su postura corporal y cómo les veamos, que tenemos que jugar con estos cuatro aspectos, ¿no? del carácter Mm, del ser. genial. Lleva ese pensamiento creativo porque sean como sean, lo importante es ordenar las ideas. Claro. Vale, pasamos, ¿no? Sí. Vale. El color. El color, el color. Es fascinante el mundo del color porque muchas de las metodologías que hablan para estructurar no solamente el pensamiento, sino también, por ejemplo, aquí he traído, ¿no? la de Hermann Betzinger, que es una metodología fascinante para que mediante un test que podemos hacer nosotros, veamos qué parte tenemos más desarrollada de nuestro cerebro. Siempre hemos entendido que el cerebro son dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, pero están los cuatro cuadrantes. Y si hacemos este test, que estaré encantada de compartirlo con vosotros, Nadia, Mm, podemos dibujar nuestra cometa. Es decir, unimos los cuatro puntos de la puntuación que hayamos sacado del test. Todos tenemos normalmente uno o dos más desarrollados, digo cuadrantes, no hemisferios, que aquí puede haber muchas sorpresas. sí. Pero lo importante es que volemos siempre a favor de nuestras fortalezas, siempre. Mm, Y que veamos que aquellas partes que nos cuestan más, pues simplemente ser conscientes y ponerle voluntad en el caso, ¿no? en el que queramos desarrollarlas. Eh, ujú. Pues tenemos, sí, ya nos lo pasarás. pues sí, es muy interesante y sería fantástico que, que a la hora de trabajar pudiéramos ver, ¿no? con cuál es nuestra cometa para volar y qué parte de nuestros cuadrantes tenemos más desarrollada para emplearla de una forma también más a nuestro favor. Más Pero bueno, efectiva. ese es otro tema que me encantará pasároslo para que veáis, ¿no? Cómo a Mm, partir de los colores, que es lo que quería decir, podemos identificar nuestra forma de pensar. ujú, Y lo importante es que el color nos sirva para anclar un concepto. Es decir, es un método que simplemente con colores primarios, en el caso del verde es un secundario, pero que tengamos, digamos, esa referencia de lo que podemos hacer a la hora de pensar con los seis sombreros, con seis colores diferentes, vamos a ver qué nos ofrece cada uno de ellos. Edward de Bono propone esta metodología porque él comenta, ¿no? en su estudio del mecanismo de la mente, cómo nosotros a lo largo de la vida vamos aprendiendo y los conocimientos se van ordenando, se van guardando y va teniendo una estructura propia en cada persona. Pero si esos conocimientos que ya están guardados en nuestra cabeza
les ponemos la función de un color, se ordenan, permitimos que se ordenen de forma objetiva y lo que hacemos es enfocarnos en solamente una manera de pensar o de ver aspectos del sombrero, y en ese momento en el que nos enfocamos en uno de los colores, vamos a tener una visión objetiva de lo que nos va a decir cada color del sombrero. Si queréis, vamos a ponerlo en práctica. Sí, por favor. Vamos a pasarla. ¿Paso? Sí, por Vale. favor. ¿Es esta? Bueno, Sí, ¿no? bueno, aquí lo que quiere decir, ¿no? Es cuándo debemos considerar el uso de los sombreros. Pues cuando las partes involucradas tienen fuertes diferencias y puntos de vista, que aquí es el tema del derecho colaborativo. Cuando se da una discusión o debate que no llevan a nada. O Ujú, cuando un tema amerita ser examinado minuciosa y tolerantemente. No existe una secuencia correcta de sombreros, pero yo pienso que es muy importante empezar, bueno, también la metodología de Eduard de Bono, se pueden utilizar todos o solamente alguno, no existe una única secuencia porque depende del problema, ¿no? Lo haremos de una manera u otra. ¿Qué ujú. se va a entender o qué puntos básicos hay que considerar? Pues entender que lo que se está tratando de lograr es definir el enfoque. Aquí no entramos ni en la persona ni en el problema. Es Eh, una enfoque. cosa, definir el enfoque, Sí, ¿podrías definirlo? sí. Mira, yo por ejemplo tengo esta lámpara y esta Sí. lámpara me está enfocando aquí, pero Ujú. yo puedo decidir que este enfoque vaya a otro lado. ¿Pero te refieres al problema o a un aspecto del El problema? enfoque del asunto. Es decir, lo vamos a ver desde diferentes perspectivas. Permite un enfoque diferente, no el lógico sequential, o sea, no el habitual. Es que damos por sentado muchas cosas y cuando Ujú. nos aprisionamos o nos quedamos en una forma de ver, no abrimos. Sí, Entonces vamos a definir el enfoque, ahora lo veremos. vale. Y luego, bueno, los recursos, ¿no? De los materiales, de las personas que van a intervenir, las tenemos que decidir en caso de que trabajemos en equipo. El tiempo va a ser muy importante a la hora de utilizar estos sombreros. Vamos a pasar a verlos. Mira, Vale. bueno, los 6 sombreros se trata de recopilar una información y al mismo tiempo de crearla. En el caso del sombrero blanco, cuando nos ponemos el sombrero blanco, lo que vamos a hacer es qué información y datos objetivos, es decir, que estén recopilados, habitantes, la demografía, la edad, es decir, datos que sean totalmente objetivos que tenemos para que contemos con ellos. Quizá la recopilación de un sombrero blanco es muy útil si nos vamos a reunir y pedir a alguien que te dé todos esos datos que tú necesitas para valorar la información. ¿Lo Ujú. entendemos? El sombrero Sí. blanco es información objetiva. Ujú. Sombrero, Por sí, ejemplo, si vamos a hacer una liquidación de gananciales de un patrimonio de una sí, familia, pues tendremos que recopilar la información de los datos de cada uno de los bienes y sus valoraciones, por ejemplo, ¿no? Algo objetivo. ¿Es así? es, ¿Es a lo que te refieres? Mm, efectivamente, eso es. Y en esto, además, una vez tenemos esa información, hay veces que se dice que se ahorra muchísimo tiempo si vamos a una reunión ya con el sombrero blanco preparado, ujú, nos ahorramos mucho tiempo a la hora de que esa reunión sea eficiente. ujú, Hay un sombrero que es personal y cuando intentamos o nos aplicamos este proceso, lo más importante es estar libre de juicios, que ujú, todo el mundo se sienta por igual para participar en los 6 sombreros. Todo es válido en el sentido de que cada uno puede expresar lo que siente y lo que ve y no puede haber juicios. En este momento los juicios están total y absolutamente prohibidos, porque si no influye en el proceso y aquí no queremos que nada manche el proceso. Tenemos el sombrero rojo. El sombrero rojo, al ser un color cálido, tiene una relación, ¿no? Con el pálpito, con la intuición, con la sensación que tú tienes de este asunto. Y esto, las emociones que sentimos hacia algo, es muy importante que no intentemos explicarlas.
Que no. No, no. Tú tienes un pálpito, es tu intuición, hay algo en ti que tienes una corazonada, pero si las intentamos racionalizar, perdemos el origen de esa sensación. Y esa sensación que nos haya llegado es muy importante saber cuál es, identificarla y dejarla. A este sombrero no se le puede dar más de 1 minuto y medio de actuación, porque lo pasional puede tirarnos fuera del juego. ¿Me entendéis? O sea, Ujú. lo pasional puede romper, ¿no?, el pensamiento creativo y no podemos dejar que lo pasional interfiera. O Pero sea, que a la persona, discúlpame, a la persona que vaya, o sea, que se ponga el sombrero rojo y vaya a hablar de lo que siente, es 1 minuto y medio y ya, nada más. ¿Es es, eso? efectivamente, normalmente estos 6 sombreros los podemos hacer con nosotros mismos o en equipo. Ujú, Eh, es recomendable que no sobrepase, pensad que en todos los sombreros vamos a poner un timing. El sombrero ujú, blanco, por ejemplo, como son datos e información, lo que tardes en recopilarlo. Aquí, imprimir o solicitar, es decir, pues eso es, digamos, una información objetiva. En el momento que tú tienes el caso y contemplas el caso, puedes tener una corazonada y son válidas todas las emociones. eh, Esas no van a entrar en tu pensamiento lógico o no deberías dejarlas entrar, porque hay una verdad. Esto es lo que siento respecto a este asunto y punto, sin dar más explicaciones. Fijaos, Edward de Bono decía que un directivo de una empresa multinacional, cuando se dio cuenta de la importante que era el sombrero rojo y solamente dejarle actuar ese poco tiempo, este directivo dijo, esto me ha solucionado más problemas de los que imaginaba, porque cuando he sentido que no es que no, y no había razón más que dar, simplemente dije, esto no se hace y no se lleva a cabo. Y al final salió bien, porque la intuición es un conocimiento muy profundo que no necesita tener palabras. mm, No es un no. Y no necesita el tener una explicación. Si tú tienes una buena corazonada, te quedas con ella, lo puedes decir, pero no se juzga. ujú. No sé si me explico. Sí, es atender la intuición y Atender. tampoco Puedes intentar. expresarla o no expresarla. Ujú. Simplemente, ya sé lo que siento respecto a este asunto. Lo puedes decir. Y Mm, si prefieres no compartirla, mejor te lo quedas porque puedes crear, ¿no?, pues una esperanza en alguien o puedes crear una inquina en alguien. Es decir, nunca sabes cómo van a percibir esa parte emocional tuya. Simplemente dices, ya sé lo que siento respecto a este asunto, te lo puedes decir a ti misma, identifícalo, apúntalo, pero no le des explicaciones ni intentes racionalizarlo, vale. porque, porque entonces desechas. Es un peligro. El sombrero negro, el más usado, el más útil y al que de forma natural nuestra mente tiende. Somos pesimistas. Es más fácil imaginar un panorama oscuro que no un panorama positivo. Tendemos, pero por protección, por evitar el peligro. Entonces, es muy valioso, es muy poderoso y este, al igual que el rojo, es probable que lo usemos en exceso. Por lo tanto, solamente evaluemos el riesgo. Y este sí que requiere una explicación. El rojo no. Pero explícame por qué hay riesgo. A ver si realmente existe ese riesgo o no. Ves que el negro se puede quedar en una sensación. A este sí que hay que racionalizarlo para que realmente nos dé un contraste. Vamos a continuar en la próxima aquí. ¿Lo ves? Ah, Sí, perfecto. Y llegamos al opuesto al negro, el amarillo, que es el positivo lógico. Es el que evalúa la viabilidad, los beneficios, si hay ahorro, es decir, qué pros. He visto los contras, ahora vamos a ver qué pros hay. Y según esos pros y contras, vamos a emplear el verde, vamos a crear una solución. Es el color de la vegetación, por tanto, de crecimiento, de esperanza, de energía, y el verde permite revertir el efecto del sombrero negro. Vamos a ver cómo podemos solucionar
esos contras y sobre todo que ese es el que tiene la dominancia natural instintiva, puesto que nuestro cerebro es muy cómodo, no quiere trabajar para solucionar ni para crear nuevas ideas. Hay gente que le gusta, pero la mayoría no. Prefiero quedarme en lo conocido. No, no, es que esto es así, lo siento, es que soy así. Es mm, decir, hay sesgos, ¿no? que realmente nos impiden el abrir nuestras perspectivas. O muchas veces las reacciones que tiene la gente, no, esto no puedo, no es que no me gusta. Cuando tú estás solucionando un problema, no te están diciendo si te gusta el problema o no. ujú, O sea, no te puedes quedar en me gusta o no. Tengo que mm, solucionar el problema, aunque no me guste, inclusive en mm, nuestras propias vidas, ¿no? O no entiendo. Fíjate, son barreras físicas, el no puedo, el no me gusta, que es emocional, y el no entiendo, que es mental. Y aquí vamos a encontrar, pues, digamos, esos límites que nos acomodan para no generar ideas. El pensamiento lateral, que lo vamos a ver luego, viene precisamente a ayudar aquí en el sombrero verde. Y un sombrero muy importante, el azul. El azul es un sombrero que conviene partir con él, es decir, señores, ¿qué es lo que queremos solucionar? ¿Hacia dónde dirigimos nuestro pensamiento? ¿Qué pensamos sobre este tema? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? El sombrero azul es el que anuncia el problema y el que va a estar controlando los tiempos, porque el sombrero azul es el control del proceso del pensamiento y va a estar desde el principio controlando los tiempos y viendo si al final se ha llegado a alguna solución. ujú. El azul es el control lógico. Vale, Necesita sí, una está como la supervisión, ¿no? De todo el proceso. Exacto, exacto. Y Mm, además, como estamos muy habituados a ese pensamiento lógico, en el momento que interviene el verde, que lo intentamos a veces parar, pero fíjate, hemos hablado que la perspicacia, el ingenio y el humor son síntomas de pensamiento creativo. Y si ujú, te das cuenta, la persona que tiene buen humor o que tiene pues esa chispa de humor, ese humor es lógico. O sea, cuando tú ves en retrospectiva mm, un buen chiste o algo, dices, tiene su lógica y te ríes precisamente por haber encontrado ese momento en el que lo que no esperabas casa con la lógica. mm, Y esto es lo bueno del pensamiento creativo, que el pensamiento creativo realmente lo necesitamos porque nos da esa chispa de idea y de repente vemos que tiene sentido hacerla. Es ujú, decir, la creatividad no es algo descuidado, desilvanado o aleatorio. No, no, es que tiene sentido esta idea y nos va a mejorar. ujú. Vale, Ujú. sí, continuamos. Sí, continuamos. Bien, cuando decimos yo tengo razón y tú estás equivocado, lo que se produce es este choque de adversarios. Y Ujú, lo que necesitamos precisamente es ir en paralelo. Oye, si tú y yo, si tú piensas que tú estás equivocado, que tú tienes razón y yo también pienso que tengo razón, vamos a sacar los 6 sombreros y vamos a analizar qué está pasando aquí. Y en el momento que tú utilizas los sombreros con la otra parte, estamos yendo en paralelo. Así avanzamos. Otra forma de avanzar, ese pensamiento lateral, nos facilita el desplazarnos. Antes he puesto el, el ejemplo, ¿no? del Google. Cuando mm, coges de un punto A a B, te enseña diferentes caminos. Pues igual lo podemos hacer también nosotros. ¿Vamos a seguir, Nadia? mm. Sí, esto era lo que... Sigo. Sí. Ah, y ahí queda el dibujito de paralelo, que no lo veía. Vale. Perfecto. Es ahí donde estamos. Porque fíjate, cuando tenemos conflicto en los modos de pensar todos a la vez, todo se confunde. Pero si Sí. ponemos un modo de pensar al mismo tiempo, si sacamos el sombrero azul, si sacamos el sombrero verde, el rojo, vamos en paralelo y vamos dilucidando, vamos ordenando ideas. O Porque el sea, es conflicto como una estructura, ¿no? Ahora vamos a pensar en los pros, los dos. Ahora vamos a pensar en los obstáculos. Ahora vamos a pensar, es como ir, sí, como ir en paralelo pensando sobre el mismo sombrero. te permite focalizar, porque el foco es fundamental, en ese momento en lo que tienes que pensar y saber a conciencia.
Porque muchas veces dices, no, sí, es que ya lo sé, ¿lo has escrito? ¿Lo tienes en una lista? ¿O te has hecho un esquema? ¿O te lo has puesto en dibujos o en colores? Es decir, ¿lo tienes claro? ¿Lo tienes proyectado? Porque muchas veces no. Y Sí, cuando nosotros hacemos ese ejercicio de, no, no, mira, es que lo tengo aquí en este papel, ya he visto los pros, los contras y se me ha ocurrido esto. ¿Cómo no se me ha ocurrido antes? Bueno, ahí entraríamos en pensamiento lateral porque hay metodologías que lo que hacen es disparar nuestra imaginación. uf, eso quiero saberlo, ¿eh? Es otra segunda parte es aquí, ¿no? Lo que vengo a decir del pensamiento lateral, que es pasar de una voluntad general de ser creativo al uso sistemático de herramientas. Ujú, Entonces, la forma en que enmarcamos la situación va a tener una influencia significativa sobre cómo vamos a desarrollar ese pensamiento. Y pensamiento lateral no es una terminología propia de Edward de Bono, que fue el que la creó, pero es que está hoy en día en el diccionario, ¿no? En el Oxford English, y dice, ujú, es una forma de pensar que busca soluciones a problemas intratables a través de métodos o elementos poco ortodoxos que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico. ujú. Interesante. Entonces, ya que está en diccionario, pues que sepamos que existe esta metodología y esos elementos para que podamos ir más allá del pensamiento lógico. Ujú. Y no sé si tenía, por lo tanto, eso es lo importante, ¿no? Que a la hora de cualquier tipo de problema, si vosotros que os dedicáis precisamente a colaborar para llegar a una solución, y que buscáis además métodos, ¿no? y técnicas, eh, iba a decir que sean las menos dolorosas. O una de las cosas que Eduardo Bono le da muchísima importancia es la simplicidad. Tenemos que, Simplicidad. ¿Y qué sentido? hay que cuando simplificamos procesos, facilitamos las Ah, cosas. bueno, claro. Sí, La sí, burocracia, el hacerlo más complejo, más duro, más arduo, no nos lleva a nada a ningún sitio. O sea, precisamente la intención del pensamiento creativo es agilizar, economizar, es que seamos más resolutivos, por lo cual que vayamos más allá. claro. Entonces, tú, o sea, nos has planteado este método de los 6 sombreros. Ujú. Este es un método que nos ayudaría a organizar mejor esa negociación para llegar al acuerdo, ¿no? Pero también hay otros métodos, o cómo es, qué es lo que estás planteando para nosotros que nos dedicamos a la abogacía colaborativa. Hay más métodos complementarios, pero pienso que los seis sombreros lo que hace es colocarte desde un punto de vista objetivo y Ujú. tener balanceada la situación. Y una vez la tengas, vamos a aprovechar o vamos a introducir otro tipo de metodologías. Pensamiento lateral es potentísima y también podríamos ver las de Harvard, El método Harvard. el método Harvard, para poder situar ciertas cosas. Sin embargo, yo pienso que es mucho más efectivo el pensamiento lateral. O sea, el pensamiento lateral en sí es un método. Sí, en sí es un método. Y Consta eso de... Sí, lo podemos usar para el sombrero verde. ¿O claro, es que me estoy liando? no, no, lo has dicho perfecto, perfecto, al revés. El sombrero verde, cuando si no se nos ocurren ideas de forma innata en ese momento que pensemos, ahí es cuando entra el pensamiento lateral para que precisamente provoquemos. Hay una de las técnicas, ¿no? Es la provocación. Y creedme que se generan unas ideas de lo más insospechadas, Sí, porque ayuda mucho a romper barreras estáticas, porque eso es lo que nos impide llegar a acuerdos, claro, en, en que tenemos una percepción muy rígida sí. y, y claro, y también tenemos que conocer muy bien el marco. Otra de las cosas que nos ayuda muchísimo es este libro, a ver si Ah, se ve. las 6 medallas del valor, sí. ¿De Sí, quién era? es de Eduardo Bono también, las 6 medallas Ah, del... Entonces, él habla, ¿no? En el momento que entramos, no en más que en una negociación, también en asuntos de empresa.
Y él, cuando habla de las 6 medallas del valor, es que qué orden hay de los valores, porque pensamos que tenemos los valores, que los conocemos, pero muchas veces no somos conscientes de ellos. Y dentro de estas medallas, así como son para un juego olímpico, ¿no? La medalla de oro, la medalla, en el caso de él, no van por el orden de los olímpicos, Mm, sino que lo que hace es hablar de materiales, de oro, de plata. La de oro es los valores humanos, la dignidad de la persona, el respeto, la integridad, la confianza, el reconocimiento, el dar ánimo, esperanza, el de valorar a la otra persona. Si esa medalla de oro no la tenemos como algo principal, es muy probable que se caigan los acuerdos. Y de ujú, hecho, cuando entre amistad, pareja o empresa no se comparten los mismos valores, esas relaciones se rompen. Va a mm, ser inevitable que se rompan, porque no podemos tener una relación con personas que no comparten valores. mm, cierto. Los Y esos valores más básicos serían, ¿no? son los de oro, son los que más valen. Más que Ujú, básicos, son los de mayor valor, porque sin esos, aplicar la medalla de plata, que son los valores organizacionales, ¿no? Como la lealtad, el compromiso, la misión, eso para el mundo de la empresa es fundamental, porque si no, no nos vinculamos a la profesión. Luego también ahí está la medalla de acero, que son los valores para la calidad del producto o estratégicos, la de cristal, que son los valores de la innovación, de la creatividad, la de madera, que es las ambientales, y luego está la medalla de latón, que es la percepción. Y mm, la percepción, como dice Eduardo de Bono, pues la percepción, querámoslo o no, es subjetiva. mm. Nos cuesta mucho que sea objetiva. Sí, Tenemos que actuar bajo un marco para que la medalla de latón de esos valores de la percepción pues puedan ser iguales, ¿no? O sea, aquí la intención es que eh, no generemos el ser adversarios. claro. Con lo cual, todo esto tú lo estás aplicando en tu trabajo, ¿no? Eso es. ¿De qué forma lo estás aplicando? ¿O estás haciendo mentorías o talleres o acompañas a empresas, a personas o cómo haces? Pregunta. Mira, esto lo enseño sobre todo en los talleres. Es verdad que como mi afán también es culturizar y enseñar a través del arte, propongo itinerarios formativos en los que ya vayamos viendo no tanto lo del pensamiento creativo de Eduard de Bono, pero sí que entremos en cómo crea el artista para luego traspolarlo, ¿no?, al mundo de la empresa. Y dentro de esos ejemplos de liderazgo creativo, porque hablo también de los artistas, cómo ellos gestionaban sus empresas, sus talleres, pues luego que veamos cómo ellos pueden hacer este aprendizaje para el mundo de la empresa. Un poco más allá sería ya entrar en talleres de pensamiento creativo, que sería lo que os he mostrado hoy, pero como titular, porque luego esto Mm, habría que trabajarlo claro. y Pero, o habría... sea que tu, digamos, tu propuesta para los abogados colaborativos, Ujú, ¿en qué consistiría? ¿Qué beneficios ujú. tendríamos con ello? O sea, ¿qué ganaríamos con ello en nuestro trabajo? ¿Y en qué consiste? Pues creo que sobre todo en claridad de propósito, en tener una claridad con los asuntos, en poderlo manejar desde un esquema objetivo y el poder llegar a soluciones, si no de una forma más rápida, más ágil o también conociendo vuestro marco legislativo, que ahí entraría vuestro conocimiento, ¿no?, de en cómo podríais aplicar ciertas Leyes. leyes. Te iba a decir normas, pero Mm, efectivamente leyes. Ujú. leyes o lo que sea, sí, normas más amplio. Es decir, porque claro, el abogado colaborativo lo que se pretende es realmente no llegar a juicio, ¿no? No ir al juzgado. Pero evidentemente tienes que llegar a un acuerdo en un marco jurídico determinado también. Pero, claro, gran parte, o sea, el derecho colaborativo en lo que consiste son reuniones, es decir, nosotros, cada parte tiene su abogado colaborativo,
nos reunimos con nuestros clientes, preparamos las reuniones, vemos qué es lo que le preocupa, cuáles son los intereses detrás de las posiciones, en fin, digamos que hacemos ahí una captación de datos tanto a nivel material como a nivel emocional, ¿no? Luego nos reunimos con el otro compañero desde una perspectiva colaborativa para ver cómo juntos podemos avanzar en el acuerdo. Y por último, toda esta preparación consiste en sentarnos todos, o sea, que las partes se sienten a hablar después de haberlo preparado con nosotros, según un guión, para que lleguen a acuerdos. Claro, por ejemplo, en tema de familia hay mucha emoción, hay muchas cosas no dichas, hay muchos valores que han sido pisoteados. Entonces, necesitamos tener herramientas para poder guiar a las personas hacia el acuerdo. Entonces, Claro. aquí sí podríamos tener un método, ¿no? Sí, sí que tenéis. Tanto los 6 sombreros como pensamiento lateral o la medalla los 6 valores pondrían orden y saber también negociar con esos valores, que creo que es lo más importante dentro de Ujú. vuestro ámbito del derecho con el cliente, que por supuesto supongo que es un cliente que tiene un sufrimiento importante. Claro, siempre vienen con problemas, pero sobre todo en el Claro, ámbito de familia, los problemas son les tocan muy profundamente. A nivel emocional están muy emotivos, entonces ahí nos topamos sobre todo porque los abogados no aprendemos herramientas emocionales en la carrera, ¿no? Las tenemos que aprender después. claro. Entonces, tendremos que tener una estructura, obviamente, para ordenar, como has dicho tú, es decir, ir separando esos pensamientos y Ujú. luego una gestión de esas actitudes emocionales también. Totalmente. También has hablado de los humores, ¿no? Y ¿cómo Los les llamé? temperamentos, Los los temperamentos. Eso. temperamentos. Ujú. Pero fíjate, en Edward de Bono, en los valores, ¿no? En las medallas, él habla de la medalla de oro, que es el de los valores, la de los valores humanos, y dice, sin valores humanos reina la explotación, la esclavitud y la tiranía. Claro, no se pueden pisotear. No, es que estos son realmente como la clave para todos. Por eso le da no ese valor de oro, porque son los Mm, más importantes de todos. mm. Sin eso, Pero ahí también, en ese libro, también te dicen cómo, porque luego no es tan fácil hallar cuáles son los valores. bueno, pero sí, digamos, ¿no? Por ejemplo, habla de los valores percibidos. ¿Cómo percibimos esos valores? Es que depende de cada persona. Luego es que es muy subjetivo. El valor es una palabra y cada persona te define esa palabra igual de formas sutilmente diferentes. Eso es verdad. Mm, Pero bueno, yo pienso que en vuestro caso una de las claves fundamentales como profesionales con vuestros clientes es la confianza. sí, claro. Si vuestro Empatía. cliente tiene Mm, pues to- la confianza es uno de los pilares fundamentales para las relaciones humanas. sí. Confianza, respeto y aprecio. Mm, Va por ese orden. Pues ahí estamos, ahí estamos. Pues Pues nada, Raquel, ya nos pasarás lo que nos habías prometido de los cuatro cuadrantes del cerebro, del por test. supuesto, os paso el test. Y bueno, si tienes alguna oferta formativa, también informaremos a nuestros asociados por Ujú. si les interesa. Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta para Raquel. Está todo clarísimo. Sí. Claro y muy útil, muchas gracias. Muchísimas gracias. Me alegro que haya podido ser de utilidad. Sí, es otra perspectiva que no, que la verdad no es muy común en nuestro ámbito. Y yo creo que cuantas más herramientas, luego cada persona tiene sus herramientas. Entonces, cuantas más opciones tengamos, también nos puede, para facilitarnos el trabajo, pues mejor que mejor. Cuanto más orden tengamos en nuestra cabeza, Mejor. más Mm, fácil es para nosotros.
de verdad, Ujú. manejarlo, gestionarlo y llegar a una solución. Vale, pues entonces nada, yo creo que ya hablaremos porque Sí. haremos algún webinar o algo de algo un poco más práctico que Ujú. podamos aplicar en un caso colaborativo, Eso será esta fenomenal. forma de pensar para que veamos cómo funciona el tema, Sería si estupendo, te Nadia. parece bien. Estaré Genial. encantada, de verdad. Muy bien, pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias, Raquel. No, vamos, me ha encantado todo esto, me parece súper interesante y desde luego te emplazo para que sigamos hablando de todos estos métodos que yo creo que ahora además en España que hay mucho impulso de todos estos métodos de solución de conflictos extrajudicial. Yo creo que tenemos que ponernos las pilas para ofrecer un servicio excelente. Así que hablaremos, Fantástico. Pues será un ¿vale? placer, Nadia. Muchas gracias, Muchas gracias muchísimas gracias. a vosotros siempre. Encantada.